hay, ¿no? Para que haya límites, no siempre hay límites. Entonces, un límite es un cono final y un colímite es un cocono inicial. El punto, bueno, el momento tenga su función de alguna manera para que los límites puedan existir. O sea, esta sería como que algo similar. La verdad es que puede ser que haya una interpretación en ese sentido, pero no es tan directa en todo caso, ¿no? Podría ser, es que estos límites no son como en términos de los puntos, de hecho es una cosa monstruosa, pero sí es Entonces, a ver, aquí ejemplo, los enteros p-ádicos, o sea, este límite proyectivo sobre los n's de z módulo p n z, es en realidad el límite, es el límite del funtor ese que les definí, ¿no? Del funtor, ¿lo borré? Del funtor f que va de los naturales, de la categoría de los naturales a la categoría de anillos, conmutativos con 1, pues de este funtor, ¿verdad? Del que me manda z módulo p n z. O sea, este límite proyectivo en realidad es un límite categórico. O sea, yo tengo, les había hecho el dibujito, ¿no? Vean que tengo morfismos para abajo, ¿lo borré? Sí, lo borré. Pero tenía los morfismos, es un límite. Y cumple la propiedad universal. O sea, la propiedad universal de los ZPs es que es un objeto final, que siempre existe un morfismo para allá. La suma directa, todos estos son límites y colímites. Por ejemplo, ¿este es un qué? ¿Qué damos que era? Es un Cocono, ¿no? Entonces yo les digo que además este es el objeto, como es cocono, es el objeto inicial. Con la categoría con inclusiones, este es un objeto inicial. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier otro cocono en esa categoría, vamos a tomarnos X. ¿Qué quisiera decir un cocono? Quiere decir que tengo una inclusión de U y una inclusión de B. Entonces, lo que les estoy digo, si tengo una inclusión de U a X y una inclusión de B a X, ¿qué creen? Tengo una inclusión de la unión a X. O sea, es un objeto final y es único. Que hace conmutar. Entonces, la unión es un objeto final, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven? Entonces, esa es una propiedad. La suma directa es un ¿qué? Es un cocono. ¿Qué quiere decir que sea? ¿Por qué puedo? O sea, tendría que ser un objeto inicial. ¿Cómo veo que sea un objeto inicial? ¿Qué quiere decir que tenga? Si yo me tomo aquí, por ejemplo, W o qué, ¿cómo lo? X. Y tengo aquí, ¿cuáles son las funciones de aquí? Son transformaciones lineales de aquí a otra transformación lineal de aquí para acá. Si tengo eso, entonces existe una transformación lineal de la suma directa para acá. ¿De acuerdo? Única. Y es la propiedad universal de la suma directa, de hecho. Siempre que tengo una transformación lineal a X, una transformación, puedo definir una de la suma directa para acá. ¿Sí? Entonces es un cocono final. ¿De acuerdo? Entonces es un objeto final en la categoría de coconos. Porque siempre que tengo otro cocono, va a poder existir el morfismo de la suma directa. Es este que está aquí, ¿no? Entonces, todas esas propiedades, todas, a lo mejor estoy pecando pero muchas, los pullbacks, los productos fibrados, las sumas amalgamadas, todos son ejemplos de conos y coconos de diagramas, etcétera, ¿no? Diagramas, etcétera. Entonces, bueno, ya, ahora sí quiero aplicar eso a los sistemas dinámicos. Sí, ya los quiero aplicar a los sistemas dinámicos. ¿Borro aquí o borro arriba? ¿Qué dónde borro? Aquí. ¿Ya? ¿Les quedó claro esto? Sí, ¿no? O borro arriba, para que lo tengan un ratito más. Pues hasta aquí ya está, ¿verdad? Aquí vamos. Entonces sea C un sistema dinámico. Y sea, bueno, sea C un sistema dinámico phi de X a Y. Entonces, consideramos el diagrama.
Vamos a considerar el diagrama, pues así, como el de los enteros. Y lo voy a poner así directamente. Ya no pongo cuál es el diagrama, porque el funtor queda claro que son los naturales y el funtor es el funtor constante en los objetos. Ya me da X y además me da... Si existe límite de este diagrama, ¿qué sería? Entonces, el límite de este diagrama, ¿qué sería? Sería como un cono. ¿Y qué quiere decir? Vamos a poner que existe el límite de ese diagrama. Aquí lo voy a poner, el límite de ese diagrama. ¿Qué quiere decir ese límite? Pues quiere decir que todos estos triángulos conmutan, ¿verdad? Entonces, en particular, si yo pensara que esta categoría o este objeto límite, que supongo que existe, tiene puntos, o sea, está formado por puntos, entonces en particular un punto que yo tenga aquí, cuando baje por acá, va a dar luego un punto acá que conmuta, y luego va a dar otro punto acá que conmuta, y luego va a dar otro punto de acá que conmuta. O sea, el límite de ese diagrama es el conjunto de órbitas, o son todas las órbitas, porque cualquier elemento que esté aquí, y de hecho cualquier órbita, o sea, si yo me tomo cualquier otro Y y me fijo en la órbita, son las órbitas que empiezan en X, lo que se llaman las órbitas delanteras. ¿No? Cualquier otro punto me va a determinar una sucesión y esa sucesión se puede entender como un elemento de límite, justamente. O sea, el límite es el conjunto, o es no sé, es el objeto de órbitas. Y fíjense, como si yo tuviera, imagínense que yo puedo definir una órbita normal de un punto X. Entonces aquí es de X, yo lo voy a poder mandar un elemento, lo voy a poner a X y luego a phi de X y luego a phi de X. Entonces la órbita, lo mando su proyección en X, luego a esta como phi de X cuadrado, etc. Y la órbita, por supuesto, se encaja en el límite. Para que vean que el límite, el conjunto de todas las órbitas, es un cono final entre todas las órbitas. Por cada órbita es un cono, de cada elemento es un cono, pero, o es un elemento aquí, digamos, pero se encaja aquí a los límites. Entonces yo podría definir, ¿creen que puedo definir los puntos periódicos? De periodo n, de periodo 2, de periodo 3. Aquí están todas las órbitas, pero ahora yo me quiero centrar en los puntos periódicos. A ver, vamos a empezar con los puntos fijos. Yo lo que digo, fíjate en este diagrama. O sea, este diagrama, puntos fijos.